Bienvenidos estudiantes en línea, internautas, a su primer tema del curso introductorio de Humanidades. Este primer módulo, este primer tema, se va a dedicar al legado y a las aportaciones culturales que hizo una civilización particular a la que hoy todavía llamamos Grecia. En la antigüedad le llamábamos los helenos, el mundo de los helenos, pero también le llamamos los griegos. Nosotros vamos a estudiar en este primer módulo las aportaciones políticas, filosóficas, religiosas, inclusive las espirituales, de este mundo de los griegos que perduró a través de los siglos, interesantemente, porque no son ellos los únicos que fundaron la civilización. Los egipcios también tenían una gran civilización, inclusive anterior a la de los griegos. Los sumerios, en lo que hoy es Irak, también habían ya fundado las primeras ciudades, se habían inventado el alfabeto. En la India y en Asia ya existían grandes ciudades y grandes legados histórico-culturales. Sin embargo, en este módulo vamos a empezar con Grecia, porque los griegos fueron de las culturas del cercano oriente quienes hicieron un legado que perduró más allá del milenio y se convirtieron en un canon clásico. Canon quiere decir aquella vara que mide lo que es bueno o lo que es malo. Y ellos, a través de la política, la arquitectura, la religión, el arte, establecieron la vara que mide aquello que es bello y aquello que no es tan bello. Y ese legado fue llevado a los romanos lo absorbieron, entre ellas la filosofía, el arte, la política, y la dieron a través del Imperio Romano a otras culturas europeas. Y esas otras culturas europeas las trajeron a América. Así que los griegos, a pesar de hoy estar tan lejos de nosotros, nos dieron cánones clásicos de lo que es la construcción, de lo que es la política, de lo que es la participación colectiva, de lo que es una ciudad, de lo que es un banquete, de lo que es una poesía, de lo que es un drama, de lo que es el teatro. Así que en este primer módulo vamos a ver 4 importantes etapas de la Grecia histórica. La primera es la Creta minoica, los primeros palacios y diseños arquitectónicos los vamos a encontrar en Creta. ¿Quién los encontró? Arqueólogos británicos y arqueólogos alemanes en su ansia de buscar ese legado de los ancestros de la humanidad. Y encontraron el Palacio de Knossos. El Palacio de Knossos en Creta. Creta es una isla al sur de Grecia que es más grande que Vieques y que tuvo un palacio que hoy se le conoce como el Palacio de Knossos o el Palacio de Minos. Knossos es la ciudad. Minos aparentemente fue el rey de ese palacio y el rey de la isla. Y se le atribuye a este rey una mitología religiosa muy interesante que la vamos a estudiar cuando entren ya de lleno al PowerPoint. Ese primer legado lo que nos instaura es en conocer que hay arte, pinturas en las paredes, conocimiento del mar, conocimiento de la navegación, estructuras espirituales para ofrecer a los dioses sus necesidades, sus peticiones, sus garantías, su significado. Ya 2000 años antes de Cristo, el ser humano ansiaba significado, pertenencia, algo que lo trascienda, que lo abrace y lo acoja y lo llene de tranquilidad. Todos estos seres humanos que pasaron por la Creta minoica y luego vamos a encontrarlos en otras ciudades dentro ya de la Grecia misma continental del Peloponeso, estaban ansiosos de encontrar respuestas al misterio de la muerte, al misterio del más allá y al misterio de Dios y de los dioses. Creta minoica. Segundo tema de este primer módulo es la edad arcaica. En la edad arcaica, ya en la Grecia continental, aparece algo fundamental, que es, entre otras cosas, el alfabeto, las primeras ciudades, la guerra, el ejército, porque lamentablemente tenemos que decir
que las civilizaciones antiguas que nosotros hemos encontrado y conocemos generaron los valores de la guerra. Montaron el ejército para favorecer a la ciudad, para favorecer al rey, y fueron a la conquista de otras ciudades a través de la invasión, a través de las armas. En la antigüedad teníamos armas menos sofisticadas, pero eran armas violentas, y nosotros tenemos que decir que los seres humanos de la antigüedad parece que ante el miedo del cataclismo, de morir depredados, por el clima, por los maremotos, por el hambre, por el calor, por el frío, por las lluvias excesivas, por los movimientos telúricos, generaron una ansiedad y un miedo que los llevó a crear la guerra, que no es otra cosa que someter a los otros, porque tenemos miedo de ser poseídos y destruidos. Parece que desde la edad neolítica, muchos millones de años atrás, los seres humanos del neolítico sintieron tanto miedo que empezaron a organizarse en forma de defensa ante otros. Y es ahí que tenemos que decir que casi todas estas civilizaciones antiguas, incluyendo la Grecia antigua, a la de los helenos y luego a la de los romanos, son civilizaciones fundadas en los valores de la guerra. Civilizaciones con ejércitos que quieren ser imperialistas, que quieren colonizar a otros. Y nosotros estudiamos eso como las grandes maravillas de la humanidad. Son maravillas, pero algunas cosas no son tan maravillosas, son bien penosas, son bien trágicas, y los griegos mismos se dieron cuenta en la antigüedad que la guerra era lo peor y que era muy trágica. Así que en este módulo vamos a tener la edad Creta de la Creta minoica, la edad arcaica, la edad oscura, en donde va a aparecer una de las grandes aportaciones de los griegos a la humanidad en la literatura, que es la epopeya, que es la narración, adivinen de qué, de una guerra, la Ilíada, que nos narra, no es otra cosa que la guerra de los griegos contra los troyanos, la guerra de los que habitaban en la Hélade, los helenos, que viajan hasta Troya a defender su honor porque hay una mujer que fue robada del trono. Así que la Ilíada, que se le atribuye al gran poeta Homero, del cual tenemos muy pocas noticias, no estamos muy seguros de su existencia. Sin embargo, la tradición oral dice que este poeta, que aparentemente era ciego, fue el que recopiló toda esta historia de la guerra de Troya por más de 10 años y la pudo cantar, la pudo escribir para que fuera cantada, porque la epopeya es una épica que narra la historia de una guerra, pero esto era cantado y parafraseado y hablado. No estaba hecho para ser leído. Acuérdense en que la imprenta no se había inventado todavía. Faltaban muchos siglos para que la imprenta se inventase. Así que en la edad arcaica aparece la Ilíada, aparecen las primeras ciudades ya en la Grecia continental, como lo son Atenas, Corinto, Micenas, Esparta y otras ciudades que vamos a trabajar en estos PowerPoint siguientes que ustedes van a tener en este primer módulo. Luego de la edad oscura viene la etapa clásica, que es quizás la etapa más importante de este primer módulo, porque aquí se consigue cosas culturales que van a trascender el tiempo. Entonces, a través de la guerra, lamentablemente, los griegos alcanzan ciertas cosas importantes y entre ellas nace la filosofía. La filosofía es una disciplina bien antigua que entre otras cosas contiene la ética, la moral y trabaja también lo que nos trasciende, la metafísica, aquello que no lo podemos corroborar a través de la experiencia empírica. Empírica quiere decir experiencia para los griegos. Lo empírico es aquello que puedes experimentar, que puedes sentir, que puedes ver, que puedes tocar. Pero entonces en la filosofía se trabaja lo metafísico, aquello que no necesariamente lo puedo
experimentar, pero no tengo otro remedio que pensarlo a través de la capacidad de la conciencia y del pensamiento. Entonces la filosofía tiene varias ramas, entre ellas la metafísica. Y ahí esto aparece en la etapa clásica. La etapa clásica nos da también el concepto de la democracia, la participación de todos a la mesa del diálogo y de las decisiones. Esto es un invento increíble porque Grecia era una monarquía donde un solo rey era el orden, y el rey mandaba al ejército y mandaba a sus súbditos. Sin embargo, a pesar de eso, los griegos desarrollan el concepto de ciudadanía. Somos todos partes de una polis y tenemos que participar en las decisiones que a todos nos afectan. Esto cambió la historia de la humanidad. La democracia es un concepto que todavía nosotros trabajamos y estamos tratando de alcanzarlo, porque todas nuestras democracias son imperfectas, así como fueron las de los griegos. Sin embargo, estamos obsesionados con la democracia. No podemos dejar de pensar en que algún día la humanidad va a alcanzar una participación plena de todos en equidad y en igualdad. Eso es una de nuestras ansiedades, y los griegos la tuvieron y eso perduró en el tiempo, a pesar de que ellos, la forma de gobierno era la monarquía. Entonces, con este siglo de oro, vamos a pasar al PowerPoint del siglo de oro y ustedes van a ver cómo yo explico las cronologías del tiempo, la aportación de la literatura, la aportación del drama, porque hay una cosa majestuosa que se inventaron los griegos, aunque en otras culturas también lo vamos a encontrar, y es el drama, el teatro. Los griegos fueron capaces de empezar a dedicarle a los dioses las escenificaciones, unas actuaciones en donde estos señores actuaban las cosas que pasaban en la ciudad y en la guerra. Y entonces los ciudadanos se acercaban a la tarima y veían increíblemente representados en estos actores con máscaras lo que pasaba en la ciudad. Y entonces los ciudadanos eran educados a través de esos dramas y de esas representaciones, y no sabían leer ni escribir, pero podían acercarse al teatro. Y el teatro, decía ya el filósofo Aristóteles en la etapa clásica, decía, el teatro tiene la capacidad de transformar el espíritu y el alma y la conciencia de los ciudadanos. Es un arma poderosa de educación, es un arma que te permite tener hasta una catarsis. No tienes que haber vivido la guerra, pero si la ves representada en el teatro, te puede transformar. Te transforma la conciencia y te hace un ser más educado, más capaz y que puede contemplar y entender lo que pasa en el mundo y en el universo, en la propia conciencia. Así que al teatro, estudiantes, siempre hay que ir, no importa cuántos siglos pasen, porque hoy en el cine, en la era digital, si usted ve bien las pantallas, se da cuenta que la era digital y las pantallas están regresando al teatro, porque la pantalla quiere mostrarte cada vez más, ¿qué cosa? La realidad de las caras, la interacción total, la vivencia. Es como si hiciéramos un círculo y fuéramos del teatro a través de la era digital y nos llevara de nuevo a la realidad de lo vivido. Cada vez queremos que el televisor nos deje entrar por la pantalla y nos haga partícipe de ese teatro. Este es nuestro primer tema. Este es el resumen de nuestro primer módulo de la Grecia antigua. Luego vamos a los próximos temas. Bienvenidos.